¿Listo? Traté de manejar. Listo, bueno. Listo, Listo, entonces le damos la palabra al siguiente grupo. ¿Cómo apago el micrófono? No lo veo acá. Grupo número 3, ¿cierto? Bueno, con la antigua numeración era el 3. Con la nueva numeración ese grupo. ¿Sí, grupo de Juan Diego? No, Juan Diego. No, Juan Diego, tú quedas en el grupo 3. Entonces, perdón, este grupo 2. El nuevo grupo 2, que es el grupo 2. Listo. Sí, perdóname. ¿Ya? El grupo de Víctor, Eben y Jorge. Listo. Dice que va a presentar es Eben, ¿cierto? Sí, ya voy a empezar a presentar. Listo, Eben. Bueno, les agradezco mi informe si me pueden escuchar bien y pueden ver mi presentación. Perfecto, profe. Acá lo escuchamos bien. Bueno, sigamos. Buenos días para todos, compañeros. El día de hoy, en el marco de la actividad 1.1, el grupo conformado por Víctor, Jorge y mi persona, Edwin Gutiérrez, le vamos a presentar un análisis reflexivo de las dimensiones curriculares de los planes de área. Bueno, nuestra presentación contempla una introducción, una presentación del plan de área 1, ya veremos su identificación, un segundo plan de área y finalmente un análisis comparativo de estos dos. Bueno, para nuestra presentación y nuestra actividad 1.1, precisamos dos términos muy importantes o preponderantes para poder entender de lo que vamos a comentar hoy. Uno de los términos es el plan de área, que es un documento que se crea desde una autonomía institucional que tiene un rigor en el currículo de las matemáticas. Y un segundo término, que son las dimensiones del currículo basadas en los planteamientos de Rico en 97, que responden a unas preguntas que pueden ustedes observar ahí en la presentación. Para el plan de área 1, nosotros analizamos el grado quinto, segundo periodo, institución ubicada en el Valle del Cauca. Encontramos tres elementos que guían la organización de ese plan de área, tres grandes elementos. En el primero, en su estructura, aparece la identificación, el cual contempla una justificación, contempla unos objetivos generales del área, contempla unas competencias allí generales para el área de matemáticas. Luego, un contenido de malla curricular más grueso, más grande, que está organizado en forma de tabla, donde se presentan diferentes elementos que contemplan lo que se va a trabajar desde las competencias, desde los indicadores y desde los contenidos temáticos en el periodo. Finalmente, se presenta una metodología de forma amplia en la que se tiene en cuenta mucho el carácter pedagógico y la filosofía de la institución en cuanto a sus proyectos educativos. Para comentar, en este caso, para el plan de área 1, tenemos que para la dimensión conceptual encontramos los contenidos que están escritos de forma muy general. Es decir, estos contenidos no están específicos como estructuras temáticas para trabajar en el periodo. O sea, simplemente están redactados de forma general. Encontramos unos ejes generadores que nos llama la atención, que son tomados o son redactados teniendo en cuenta los estándares básicos, los pensamientos que los ocupan y los componentes que los ocupan simplemente. La dimensión cognitiva en este plan de área 1 es la que tiene menor extensión dentro de todo el documento. Contempla unos objetivos del área generales y contempla unas competencias laborales, pero que no apuntan de forma específica a las competencias del saber matemático, sino que también están redactadas en términos generales
para la actividad que hacen los estudiantes en el aula. En cambio, la dimensión formativa es la que más ampliamente se discute en este plan de área. Tiene un apartado grande donde menciona la resolución de problemas como una metodología que orienta al docente y que orienta las actividades que se realiza desde el nivel de instrucción. Y también encontramos una relación en esta dimensión formativa. Por ejemplo, encontramos una relación entre la dimensión cognitiva, donde se mencionan unos objetivos dentro de la metodología, se hace mención a esos objetivos, y se relaciona con la dimensión social porque también se hace énfasis en la autoevaluación y la importancia dentro de la formación y la metodología de trabajo. Para la dimensión social, entonces encontramos los indicadores de desempeño, que aparecen también organizados por periodo, y encontramos que las competencias están escritas en forma general e intervienen muchas de las actividades que los estudiantes hacen en el aula, que no necesariamente son propias del saber matemático. Bueno, para el plan de área número 2, en la estructura hay una similitud en la organización y en los términos. Esos recuadros, esos hexágonos que vemos en color rojo, son nuevamente los elementos que marcan la pauta de la organización o la estructura de este plan de área. Este plan de área se utilizó pues, para analizar el grado 10º, una institución educativa en la ciudad de Santa Marta. En la identificación vamos a encontrar una justificación, unos elementos del proyecto educativo institucional, cosas que ubican la estructura de la institución o la estructura del plan de área dentro de la institución. Luego un diseño curricular que es presentado por un conjunto de tablas donde están los contenidos del periodo, las actividades que se realizan, cómo se organizan los temas, etc. Y la metodología que nuevamente tiene elementos de los criterios a evaluar y las mediaciones pedagógicas que vamos a aclarar más adelante. Bueno, en este caso, el plan de área número 2, encontramos que en la dimensión conceptual existen unas preguntas problematizadoras que dan sentido o que cobran sentido con relación a los contenidos que se van a trabajar en ese periodo. Entonces, la apertura siempre de esta dimensión es con las preguntas problematizadoras por periodo. Una o dos preguntas problematizadoras encontramos. En los contenidos están organizados por los componentes de los estándares. En este caso son más detallados que en el plan de área 1. Ese es para la dimensión conceptual. En la dimensión cognitiva encontramos, por ejemplo, unas competencias genéricas. Estas sí están relacionadas con los procesos de matemática, es decir, están redactadas de forma que se relaciona directamente con el saber matemático. Y unos indicadores de desempeño que están centrados en los estándares básicos de competencia y que están organizados por periodo. Nuevamente, la dimensión formativa para este plan de área 2 es la que tiene una extensión mayor y en la que los términos que se utilizan, como por ejemplo la metodología, es ampliamente descrita o tiene unas particularidades porque menciona unos recursos, menciona unas actividades de mediación, menciona, por ejemplo, algunas acciones de intervención dentro del aula, recursos tecnológicos, recursos físicos, es decir, tiene una amplitud preponderante con respecto a las demás dimensiones. Esta dimensión es la más amplia en contraste con la dimensión social, que es la que se encuentra con menor cantidad de elementos dentro de este plan de área. La dimensión social, por ejemplo, se puede encontrar en la parte de los criterios de evaluación, que sí son detallados, pero que no son tan ampliamente discutidos. Se muestran unos porcentajes en los criterios procedimentales, en el criterio cognitivo y en el criterio axiológico. Uno de los elementos importantes son las actividades interdisciplinarias que toman elementos de otros saberes y permiten que los estudiantes, según lo plantea el plan de área 2, interactúe con saberes de distintas áreas y también interactúe con sus compañeros. En comparación del plan de área 1 y el plan de área 2 encontramos la estructura es muy similar, es decir, como vimos en las presentaciones anteriores en las diapositivas, hay unos elementos que guían
la estructura, la organización estructural de cada uno de estos planes de área y son siempre identificación, un elemento curricular y una metodología. Hay una diferencia en los tipos de competencias. En un caso, en el plan de área 1 son sus competencias laborales, no tan específicas, generales. En el plan de área 2 sí encontramos competencias específicas para el área de matemáticas. Bueno, las dimensiones se presentan por separado en ambos planes de área, es decir, hay unos cuadros, unas tablas y unos elementos definidos para cada una de las dimensiones. Los contenidos están organizados por periodos y en ambos casos tienen en cuenta los estándares básicos de competencia. Los contenidos tienen diferentes niveles de especificidad. En el plan de área 1, por ejemplo, encontramos que no son tan específicos. En el plan de área 2 son muy específicos los temas a trabajar. Hay mayor extensión en ambos en la dimensión formativa, como ya lo mencionamos. Hay una estructura, una coherencia entre la estructura y las dimensiones porque van de forma organizada y se atienden todas. La relación cognitiva social en el plan de área 2 se resalta con respecto al plan de área 1, sobre todo en la parte de autoevaluación y en la parte de actividades interdisciplinares. Con esto hemos presentado nuestro trabajo sobre la actividad 1.1. Quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias, Eve. Muy bien de tiempo. Listo.